Bueno, muchísimas gracias a todos los que se unen con nosotros pues con esa puntualidad. Desde Appiux estamos muy satisfechos de que nos acompañen en una sesión de capacitación más. Mi nombre es Laura Tamayo, hago parte del equipo de comunicaciones de Appiux y los invito pues a que participemos durante todo este tiempo. Los quiero dejar con Norman, quien nos va a guiar para que empecemos muy puntuales como siempre. Bienvenido, Norman. Gracias, Laura. Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos. Bueno, el día ya lo hemos visto, yo creo que en sesiones anteriores. El día de hoy vamos a revisar, como mencionaba Laura, una introducción a Docker y Kubernetes. Bueno, ustedes ya me conocen, pero me presento nuevamente. Soy Norman Riquelme, soy gerente de tecnología de Appiux, ingeniero civil electrónico y tengo más de 20 años de experiencia en desarrollo de sistemas y alrededor de 15 liderando áreas de arquitectura. Aquí voy a apagar un poquito mi cámara para no desconcentrarme. Listo. Bueno, en sesiones anteriores revisamos todo lo que era un poco de arquitectura de microservicios, vimos arquitecturas, vimos también lo que es Elastic Beanstalk, hemos visto varias cosas relacionadas con microservicios, arquitectura hexagonal, y revisamos, lo que no hemos visto es cómo ejecutarlo. Mencionamos en algunos minutos, digamos, en sesiones anteriores, que existen los contenedores donde generalmente se despliegan, también existe Kubernetes, y hoy día vamos a ver en más detalle de qué se trata, o cómo yo poder ejecutar mis microservicios finalmente en contenedores y finalmente en Kubernetes. Antes de que nada, vamos a hacer un pequeño repaso, si queremos verlo así, para que lancemos las conversaciones de lo que habíamos revisado de microservicios en sesiones anteriores. Ahí aprendimos que los microservicios, ¿cierto?, reducen la complejidad en el desarrollo. El típico lema divide y vencerás. Podemos tener varias líneas de desarrollo independientes dentro de un proyecto, cada una enfocada en un microservicio con equipos diferentes, que probablemente es como ustedes quizás están trabajando ya. Algunas de las ventajas es que cada microservicio puede evolucionar de forma independiente, de acuerdo a las necesidades del negocio. También pueden mezclarse las tecnologías, podemos tener algunos servicios en Spring Boot, otros en Node, otros en Python o PHP, lo que sea, digamos. Podemos mezclarlos porque lo importante es el contrato, la definición de la API que tiene cada microservicio. También existen continuas evoluciones hoy en día en la inteligencia artificial en diferentes nubes, entonces uno puede ir utilizando y mezclando los microservicios como mejor le convenga de acuerdo a los requerimientos de negocio. Lo importante es que el contrato del microservicio se mantenga, ¿ya? Para que los otros microservicios o aplicaciones que dependen de él no se vean afectados. En la medida de lo posible, si yo no cambio los contratos, es decir, no los tengo que cambiar, si los cambio estoy rompiendo algo, van a seguir funcionando todos los sistemas que los utilizan independiente de los cambios que yo haga. Los puedo cambiar de tecnología, que sea para mejorar el rendimiento, los puedo mover de una nube a otra, los puedo pasar a un premise si necesito, no sé, bajar la latencia en algo. Lo relevante es que el microservicio en sí, el contrato, la API que tiene, se mantenga en la medida de lo posible para así evitar el tener que yo ir a modificar sistemas hacia atrás cuando no es necesario. Bueno, algo importante también es dado que son totalmente independientes, evolucionan y son desplegados de forma independiente. Cada uno tiene su propio pipeline automatizado, hay reglas específicas de validación para cada uno de ellos. Y escalan de forma independiente, de acuerdo a los requerimientos que vaya recibiendo cada uno. Podemos tener microservicios con mucho uso, que tengan obviamente una cantidad grande de instancias del microservicio ejecutándose, y otros que simplemente tengan uno sola, dependiendo de los requerimientos que vaya recibiendo de las distintas aplicaciones. Revisamos también en las sesiones anteriores que para llevar a cabo con éxito una estrategia de microservicios tenemos que identificar el impacto del diseño de estos microservicios. Las soluciones tienen que ser soportadas por los procesos y las herramientas que tengan en la compañía, es decir, en este caso en Copeuch, porque si no existen las herramientas, el camino es un poco tortuoso, digamos. Antes de comenzar a desarrollar con microservicios, considerando la sobrecarga administrativa que tiene, hay que tener antes ya establecido el tema de la administración, si integración continua, si vamos a ocupar Kubernetes, qué vamos a ocupar, vamos a estar en una nube. Todas esas cosas tienen que estar definidas antes de comenzar a trabajar proyectos grandes de microservicios, sino después el camino, digamos, un poquito complejo.
Considerando esto, es importante que los equipos de arquitectura piensen en los microservicios desde el principio. Cuando están ideando la solución, idealmente comiencen a pensarla ya, que va a ser trabajada como microservicios para que todo se vaya orquestando de ese modo. Y algo importante también es que debe existir un gobierno adecuado de los procesos de desarrollo, ya para definir, como vimos hace un rato, digamos, la estructura granular de los equipos, ver qué equipos se van a dedicar a desarrollar qué línea o qué conjunto de microservicios. Y todo esto trabajando de forma coordinada. En resumen, ¿cierto? El microservicio se tiene que diseñar como una entidad aislada y que evoluciona de forma independiente de otros microservicios, sin que estos otros servicios o sistemas tengan que ser modificados ante un cambio interno en el microservicio. Claramente, si yo cambio una definición en mi API, ahí probablemente lo tenga que cambiar, pero los cambios internos no son afectados por otros, o los sistemas que los utilizan no tienen que verse afectados por esto. La comunicación es a través de la API. ¿Sí? Garantizamos de este modo que no exista ningún acoplamiento entre ellos. Bien, eso es un poquito un recordatorio de lo que habíamos visto con los microservicios. Pero una vez que lo hemos diseñado, ¿cierto? Nos planteamos la pregunta de dónde ejecutarlo, cómo los probamos, de qué manera probamos la aplicación completa de forma robusta sin tener que quizás instalarlo, desplegarlo en la nube en producción. El mecanismo natural para la ejecución son los contenedores, que es lo que vamos a revisar ahora. Bien, lo primero, ¿qué son los contenedores? ¿Ya? Bueno, los contenedores no son más que un mecanismo para empaquetar aplicaciones, ¿ya? Abstrayéndolas del entorno de hardware en el que se ejecutan. Por ejemplo, puede ser en la nube, en Amazon Web Service, en Azure, en Google, en un data center local, donde sea, digamos. ¿Ya? Desde el punto de vista del desarrollo, los contenedores permiten empaquetar una aplicación junto con todas sus dependencias, permitiendo además que se desplieguen en pocos segundos, ya sea de forma automatizada o manual. Otras características que alivianan la vida de los responsables de la continuidad operativa, ya que las aplicaciones mejoran el rendimiento debido a la posibilidad de elasticidad. Si dependiendo de donde yo los tenga desplegados de forma elástica, estos pueden escalar horizontalmente. El despliegue puede ser automatizado a partir de reglas definidas en alguna herramienta, ya en alguna herramienta de integración continua. Puede ser que se detecten los cambios en el código de acuerdo a reglas, ¿cierto?, de validación, pasando por toda la metodología de desarrollo que puedan tener. Finalmente podemos llegar a que se detecta un push, un merge en alguna rama en particular, y esto gatillar un despliegue de integración continua, un despliegue continuo de un contenedor nuevo y que sea automáticamente. Permiten también una transición fluida de una infraestructura on-premise hacia alguna nube y viceversa. Si yo desarrollo un microservicio, lo despliego en un contenedor, lo dockerizo, lo puedo desplegar a un clúster local, a cualquier nube, sin cambiar esencialmente nada. Lo único que cambio es la instrucción de hacia dónde lo voy a desplegar. ¿Ya? El contenedor, el código que está dentro, todo se mantiene igual. Hay también beneficios para la empresa. ¿Ya? El uso de contenedores potencia la cultura de DevOps, aceleran el time to market de las aplicaciones. Y bueno, como vimos también, se habilita el uso de infraestructura híbrida, y ahí se reducen los costos. Yo puedo tener algunos servicios en la nube, otros servicios tradicionales. Yo puedo realizar la combinación que yo desee y esto finalmente me puede abaratar costos, sobre todo en aquellos servicios de pago por uso. Es decir, hay algunos contenedores que yo puedo desplegar on demand, es decir, continuamente en un clúster, o simplemente por ejecución, como si fuera el equivalente a un Cloud Function o alguna otra característica que sea de pago por uso. Bien, ¿y cómo o dónde nosotros finalmente podemos desplegar estos contenedores? ¿Cierto? Porque es como muy teórico todo esto. Los contenedores, o la herramienta que existe, o la más estándar, por así decirlo, y de hecho es el estándar en el cual se basan todos los runtimes de contenedores, es Docker. ¿Ya? Docker es una herramienta que permite ejecutar los contenedores de forma local. También nos permite generar, a través de Docker, ¿cierto?, nuevas definiciones de contenedores a partir de otra definición. Ahí vamos a ver que es como una serie, como capas sobre capas, en el cual nosotros podemos, a partir de una imagen base, podemos ir definiendo ciertas instrucciones que me permiten generar otro contenedor, otra imagen de contenedor para yo finalmente resolver la problemática que quiero resolver. Y
¿Cuál es la gracia? Que Docker puede ser ejecutado en un equipo portátil, es decir, en su laptop, en un servidor, en un data center o en alguna nube, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Les queda alguna duda? ¿Alguna pregunta relacionada con microservicios, con lo que llevamos de Docker hasta ahora? Todo bien. Vale. Veamos un poquito entonces en más detalle cómo está compuesto Docker, ¿ya? Bien, Docker está compuesto por un servicio a nivel de sistema operativo, ¿ya? Una API REST que interactúa con este servicio y también una aplicación cliente que permite ejecutar comandos de forma local, ¿ya? Con el típico comando Docker, algo, digamos, uno esencialmente está interactuando con... es un runtime, un cliente que interactúa con una API que se conecta al servicio Docker para lograr ejecutar lo que uno necesita. Y dentro de Docker definimos, hay muchas cosas, digamos, pero lo más relevante son las imágenes, como vimos anteriormente, que son esencialmente el código que yo construyo o contenedores de imágenes que ya están preconstruidas. Es decir, existen hoy día para prácticamente todos los servicios de, no sé, servidores de aplicación, bases de datos, esencialmente cualquier cosa que yo pueda ejecutar en un puerto. Si me voy a hub.docker.com, por ejemplo, voy a encontrar imágenes de prácticamente todo, ¿ya? Portales de aplicación, servidores de base de datos, en fin, prácticamente todas las cosas ya tienen alguna imagen pública disponible para poder utilizarla. Y esa es la base para el desarrollo. Es decir, yo también puedo partir, por ejemplo, si yo quiero desarrollar algo en Spring Boot, parto con una imagen base Java, un JDK, sobre esa despliego, después voy a ver un ejemplo, despliego mi YAR y genero una nueva imagen a partir de esta imagen base, ¿ya? Entonces, de hecho, prácticamente todas fueron creadas, no lo voy a decir de una, pero hay una raíz de imágenes y a partir de eso yo empiezo a generar un árbol y voy agregando las distintas cosas. Yo puedo partir con una imagen de un JDK, sobre esta imagen de JDK le puedo agregar una capa para incorporar, qué sé yo, un Tomcat, con lo cual tendría una imagen ahora de Tomcat que podría utilizar como un Tomcat listo. Y sobre esta, qué sé yo, podría incorporar alguna aplicación en particular, un portal, por ejemplo. Y ahí generaría otra imagen. Entonces voy agregando una imagen sobre otra imagen para construir lo que yo necesito. Bueno, además de la imagen, están los contenedores propiamente tal, que son las instancias de ejecución de las imágenes. La imagen es como la plantilla y el contenedor es la ejecución de esta plantilla, lo que consume recursos, consume memoria y se ejecuta esencialmente. La imagen es solo como una plantilla que yo creo un contenedor a partir de ella. Tengo los volúmenes, que son los volúmenes son esencialmente el disco duro. Si yo, por default, por así decirlo, la información que está en Docker es volátil, porque Docker lo que hace esencialmente es que me crea una pequeña maquinita, por así decirlo. Hay un pequeño sistema operativo adentro de este contenedor que tiene su propia estructura de carpeta, sus propios recursos de memoria. Entonces, por default, si yo lo borro este contenedor, voy a borrar también toda la información que está adentro. Por lo tanto, es volátil. Para yo persistirla y mantenerla, existen los volúmenes. Yo creo volúmenes para poder mapear lo que sea contra una carpeta de mi disco duro o contra algún servicio en la nube, que sea contra algún storage, en fin. Yo defino estos volúmenes dentro del mismo Docker cuando necesito almacenar información esencialmente. Por ejemplo, si tengo una base de datos que yo levanto con Docker, tengo que mapearla a alguna carpeta local o a algún lugar que persista, porque si no voy a perder la información cuando, sobre todo pensando en un clúster, digamos, en que esta información puede estar distribuida, esencialmente no sé dónde finalmente va a recibir la información, por lo tanto tengo que mapear un volumen para poder compartir y mantener esta información. Y otra de una de las cosas principales también son las redes. Dentro de Docker se definen redes para poder comunicar todos los contenedores que yo tengo dentro. Ahí puedo tener, después vamos a ver, ¿cierto? Con Kubernetes puedo tener distintos proyectos. Disculpen un segundo, que tengo una llamada urgente. Por favor, 30 segundos. Justo una llamada que es importante, que tengo que ir a buscar a mi mujer al aeropuerto
la salida de esta capacitación. Listo, seguimos. Entonces, por último, ¿cierto? Vimos las redes, que son esencialmente lo que me comunica a todos los contenedores que se ejecutan dentro de ya sea de Docker o dentro de Kubernetes. Veamos un poquito en detalle, digamos, antes de hacer algún ejercicio práctico, de cómo está compuesta una imagen. ¿Ya? La imagen, como vimos, es una aplicación empaquetada. Por ejemplo, un microservicio, ¿ya? Que contiene todos los componentes necesarios para funcionar. Esto es muy importante, digamos, como lo vimos, ¿cierto? El microservicio, esencialmente, la idea es que no tenga dependencias, es decir, tiene dependencia obviamente en tipo de compilación, pero en la esencia yo tengo que poder, este servicio tiene que poder funcionar completamente sin dependencia de otras cosas, de otros servicios, salvo que para hacer orquestación o para conectarme a una base de datos. Pero en sí la lógica del microservicio tendría que ejecutarse completamente dentro de él, ¿ya? Y la imagen, a su vez, tiene que contener adentro todo lo necesario para que este microservicio funcione. Por ejemplo, no sé, por lo básico, ¿cierto? Si un servicio Spring Boot tiene que tener el JDK de Java, si no, no va a ejecutarse. Tiene que tener, qué sé yo, servicio de conectividad de red para conectarme hacia el exterior, cosas de ese tipo. Entonces, la imagen es la aplicación empaquetada que tiene todos los componentes necesarios para funcionar. Por ejemplo, el sistema operativo, librerías que puedo utilizar, configuraciones, bueno, y la misma aplicación compilada, ¿ya? En Docker, esta aplicación se divide o se compone de varias capas, partiendo del from, que es la imagen base. Generalmente después vienen algunos comandos run, que son comandos que uno ejecutaría manualmente a nivel de sistema operativo, para instalar, qué sé yo, librerías justamente que yo pueda necesitar. Y generalmente el CMD o el entry point, que es el comando de salida, por así decirlo, de la imagen, que es el punto de inicio de un servicio. Generalmente ahí, la mayoría de los casos, más del 95% de los casos, yo tengo finalmente un servicio continuo que se ejecuta dentro de un microservicio, ¿sí? Por lo tanto, habilito algún puerto, algún servicio que se inicia y queda corriendo dentro del microservicio. Y el contenedor dentro de Docker es una instancia de ejecución de la imagen que se crea a partir de esta definición. Pero el contenedor es el que finalmente ejecuta la aplicación. ¿Y cómo defino todo esto? Bueno, Docker, ¿cierto?, tiene un estándar, que es un archivo Dockerfile, que es un archivo de texto que contiene todas las instrucciones para la creación de la imagen, partiendo de la imagen base, uno o varios comandos run, exponer algún puerto, qué sé yo, y el comando de ejecución. Vemos aquí un ejemplo. Aquí vemos, ¿cierto?, un ejemplo de un Dockerfile para una base de datos PostgreSQL. Déjenme aquí ver si puedo ponerme con el mouse aquí al ladito. Sí. Ya, aquí de la línea from tengo de la imagen base que lo mencioné, en este caso de un sistema operativo conocido, que es Ubuntu. Aquí podría tener yo cualquier otro sistema operativo, en este caso es Ubuntu. Luego tengo los comandos run, que esencialmente es como si ustedes imaginen que tuvieran una instancia de una máquina local o una máquina virtual con sistema operativo Ubuntu desde cero, digamos. Ustedes lo instalaron y está el sistema operativo básico con nada más. Entonces después, para lograr yo instalar la base de datos PostgreSQL, debiese ejecutar estos comandos dentro de esta máquina para lograr instalarlo. Obtener, ¿cierto?, la key, instalar ciertas dependencias y finalmente echar a correr el servicio. Bueno, el Dockerfile es eso mismo. Ustedes le dan unas instrucciones para que esto se ejecute de forma automática cuando se construye la imagen, en vez de hacerlo ustedes manualmente, o como lo harían manualmente si tuviesen que instalar una máquina virtual tradicional. Entonces, lo que se hace en este caso es instalar con el comando run. Estos comandos run son comandos válidos dentro de este sistema operativo. Si yo tengo un sistema operativo CentOS, probablemente sea con Yum la instalación. Si tengo, no qué sé yo, algún otro, o un Alpine, probablemente no tiene estos comandos y tengo que primero hacer un apt get update. En fin, lo relevante es que son comandos del sistema operativo que se ejecutan sobre esta imagen base. Entonces, acá tenemos uno que ejecuta la instrucción, luego otra que me actualiza la lista de fuentes para poder instalar Postgres. Aquí hago la apt-get update, instalo dependencias necesarias, en este caso Python,
y librerías necesarias para Postgres. Defino que la ejecución del servicio va a ser con un usuario Postgres. Y ejecuto esencialmente aquí la creación de un usuario básico, de un usuario base de conexión a la base de datos Postgres. Guardo archivo de configuración. Fíjense que esto se hace así porque como se hace automático, ustedes no lo van a editar, sino que hay otras opciones que ustedes podrían mapear, qué sé yo, algunos archivos de configuración contra alguna carpeta y con un comando copy, pero para este ejemplo, digamos, dentro del mismo Dockerfile está la definición y se almacena en el archivo de configuración de Postgres. Se indica finalmente dónde se va a ejecutar el servicio, el puerto que voy a exponer. Este expose significa que mi contenedor desde afuera, es decir, yo desde fuera voy a conectarme a este puerto. ¿Por qué este puerto en este caso? Es porque el servicio Postgres por default corre en este puerto. Si le cambiara algo con alguna configuración, expondría otra cosa. Si esto fuera un Tomcat, aquí pondría el 8080 o el 80. Si fuera, qué sé yo, un SQL Server, sería el 1433. En fin, yo aquí expongo el puerto que yo necesito que se comuniquen desde fuera hacia el contenedor. O podrían ser más de un puerto también. Yo podría tener, qué sé yo, de repente un servidor de un VPN que tiene puertos de administración también, que es por el exterior, podrías poner varios puertos. Aquí lo que les indiqué, ¿cierto? El volumen. En este caso, no está mapeado contra ningún, en este ejemplo, contra alguna carpeta local aún, pero defino que por lo menos si yo reinicio mi contenedor, no se pierda la información. Y finalmente el CMD, que es el comando de ejecución. Y se fijan, es esencialmente la ejecución de Postgres. Se me corre con este archivo de configuración. Entonces, con este Dockerfile, lo que yo hago finalmente es construir una imagen que después me permite ejecutar un servidor de base de datos Postgres local de forma súper sencilla, simplemente referenciando a esta imagen para crear el contenedor y ejecutarlo. Por lo tanto, digamos, se aliviana. Esta es la definición del Dockerfile. Después, cuando ustedes lo instalan, esencialmente, generalmente, de hecho, estas imágenes ya, como les digo, ya existen. Ustedes simplemente la referencian y lo echan a correr, como vamos a ver en un par de minutos. Bien, vamos a hacer un pequeño laboratorio para que no sea tanta teoría, digamos. Algunos han querido mencionar en las encuestas que quieren ver algunas cosas más prácticas. Entonces, en esta sesión vamos a hacer, en el caso de Docker en particular, que por tiempo se puede hacer, un pequeño laboratorio de ejecución de algunos comandos y construcción de una imagen y ejecución de contenedores. Bueno, esto va a quedar en los slides, no es necesario que lo hagan ahora porque si no nos vamos a demorar mucho, pero cuando les compartan las PPT pueden descargar Docker, probablemente ya lo tienen quizás todos ustedes, pero si no lo tienen lo pueden descargar de aquí. Aquí están las versiones tanto para Windows, para OS X y también me parece que para Linux. Los ejemplos que vamos a ver los pueden descargar de este repositorio y pueden explorar después si quieren hub.docker.com, que hay muchas, cualquier aplicación que ustedes conozcan a nivel de servicio probablemente va a estar acá. Son muy pocas las que no están, generalmente están, diría que el 100%, lo que pasa es que hay algunas que son privadas por las cuales hay que pagar, pero todo lo que uno pueda necesitar esencialmente existe como una imagen Docker. Entonces vamos al laboratorio. Voy a compartirles entonces ahora mi terminal. Un segundito que se me perdió la ventana de la luz. Ahí está. Va. Aquí. ¿Se ve que estoy compartiendo el terminal? Sí se visualiza. Ya se ve. Gracias. Ya, entonces vamos a ver algunos comandos básicos de Docker. Vamos a crear un par de
de imágenes de contenedores y vamos a ver cómo se ejecuta. Entonces, veamos. Vamos a ver primero, bueno, aquí yo tengo con Docker, aquí bueno, yo ya tengo obviamente instalado Docker. Con este comando Docker PS yo veo lo que se está ejecutando. Aquí yo tengo un Docker esencialmente vacío, porque no tengo nada. Si me voy ls, entonces vamos a crear esencialmente 3 imágenes y vamos a ejecutar 3 contenedores, eso por ser 3 microservicios escritos en distintos lenguajes, y vamos a ver que para efectos externos obviamente eso da lo mismo, que un poco nos permite aplicar toda la arquitectura de microservicios de forma súper sencilla. Entonces, partamos, pues, hagamos un ejemplito. Hay primero un ejemplo con Node.js. Aquí yo tengo, fíjense, tengo mi Dockerfile. Aquí, obviamente, esto no es un curso de programación, pero por lo tanto el servicio es muy chiquitito, un servicio básico, que es una API REST esencialmente, que me va a devolver una lista de países. No hay conexión a la base de datos, nada, es muy sencillo. Lo que quiero explicar simplemente es la creación de la imagen, y da lo mismo finalmente que esto sea simple o complejo, se hace del mismo modo. Pero es importante ver, porque para revisar que esto corre en el puerto 5000, porque es importante el momento de yo querer ejecutar mi contenedor. Examinemos el Dockerfile. Viene siempre lo que revisamos hace un rato, que es la imagen desde la cual se crea, en este caso desde una imagen estándar Node. Node versión 12 podría ser la versión necesaria que yo necesite para ejecutar mi aplicación. En este caso la versión 12 me sirve. Indico el directorio de trabajo, una instrucción, estoy copiando el package.json dentro del mismo imagen que estoy creando. Fíjense que no la estoy compilando antes, porque vamos a ver un ejemplo. En este caso, aquí esta imagen yo la voy a compilar adentro del contenedor, y hay otro caso que vamos a ver después, que es Spring Boot, en la cual la voy a compilar afuera del contenedor. Entonces vamos a ver los dos ejemplos. En este caso yo necesito solo el archivo de código fuente, que es el JS, y el package.json, y dentro voy a ejecutar un npm install, y es por eso que esencialmente yo estoy partiendo de una imagen Node. Y voy a copiar esencialmente lo que tengo en mi carpeta de ejecución dentro del contenedor, y finalmente voy a ejecutar el comando node con el archivo server.js, que es el que ejecuta mi servicio. Entonces, tengo esta imagen y veamos cómo la creo. Esto es bastante sencillo. Para crear bueno, podría hacerlo así nomás, pero para efecto de esto voy a poner un nombre. -t es el nombre en el cual yo voy a poner a mi imagen, y vamos a llamarle demo, y esto automáticamente busca el Dockerfile dentro de la carpeta de trabajo. ¿Y qué es lo que hizo esto? Dice, aquí están una secuencia, digamos, de las instrucciones que se realizaron, o sea, como azul, pero creo que se ve. Tenemos lo primero, veamos. Ejecutó aquí el paso 1 de 5, eso de ahí, desde la imagen que yo le indiqué en el Dockerfile. Y lo va a sacar por default de docker.io library. Si yo estoy conectado, podría estar conectado a otro registry de Docker y la sacaría de ahí, digamos, de donde yo las tengo registradas. El paso 2, la carpeta de trabajo es app. Paso 3, copio el package.json y package log hacia dentro del contenedor, o de la imagen en este caso, porque todavía no es un contenedor. Ejecuto el npm install, luego copio lo que yo tengo acá, esencialmente porque copio eso, digamos, eso es lo que necesito copiar, y exporto la imagen. Si yo veo ahora, entonces tendría que tener una imagen que se llama demo node. Y ahora, ¿cómo yo ejecuto esta imagen? ¿Cómo veo lo que hay adentro? Obviamente cuando yo estoy en producción necesito hacer otras cosas, voy a hacerlo con un cluster Kubernetes, como ver un rato más, o con un Docker Compose. Para ejemplos de pruebas que usted haga localmente, vamos a hacer simplemente así.
con un Docker Run y vamos a indicar, esto era en el puerto 5000. Si yo no lo hago esto, el contenedor, digamos, se va a ejecutar, pero yo no voy a tener forma de acceder a él. Por lo tanto, tengo que exponer el puerto 5000, que después vamos a ver que puede ser el 5000 o el que yo quiera. Lo voy a mapear contra el puerto que está en el cual se ejecuta mi contenedor, que es el 5000, y le indico la imagen. En este caso, demo node y la última versión, que es la única que hay. También podría haber hecho lo siguiente. Yo puedo etiquetar mis imágenes. Yo podría tener muchas imágenes de un mismo servicio, distintas versiones de este servicio. Y para eso lo que hago es etiquetarla. Por ejemplo, esta misma que yo tengo aquí, podría llamar, vamos a llamar el ID mejor, pero no. A ver, uno. Tenemos ahora dos versiones. Si yo hago un cambio de mi Dockerfile y lo construyo, el latest va a variar, va a ser otra. Pero la que yo haya creado anteriormente se va a seguir estando aquí como V1 hasta que yo decida eliminarla. Entonces eso me permite tener esencialmente varias versiones del mismo servicio ejecutándose, con lo cual yo puedo crear contenedores del mismo servicio y tenerlos ejecutándose dentro del mismo ambiente. Claramente ahí tendría que hacer algún mapeo entre distintos puertos para que obviamente cada ruta se ejecute de forma correcta. Entonces ahora ejecutemos un contenedor. Vamos a apuntar a la V1 en 5000 y vamos a ver que sea el demo node, la versión 1. Entonces ahí vamos a ver que ahora hay ejecutándose una versión en el contenedor. Fíjense, lleva 2 segundos corriendo, dice que está el puerto 5000, mapeado contra el puerto 5000. Y puse, Docker pone nombres automáticos, hay un comando, no me recuerdo cuál es, yo le puedo poner un nombre que yo quiera, pero por default él le pone un nombre así bien creativo, ¿ya? Veamos entonces qué es lo que hay acá, porque hay dentro de este contenedor. Si se acuerdan, cuando vimos el Dockerfile, lo que hacía esto es que a partir de Node copiaba, digamos, estos archivos hacia la carpeta raíz, instalaba lo necesario con npm, lo que estaba en package.json, y ejecutaba. Veamos lo que hay aquí. Express, estas dos librerías, por tanto, y fíjense que acá yo no tengo lo que conocen entre Node, no está la carpeta Node Modules, que es donde están todas estas librerías. ¿Por qué? Porque yo estoy compilándolos dentro del contenedor. Entonces, para ver esto, metámonos dentro del contenedor. Para eso existe un comando equivalente a hacer un SSH, si queremos verlo así, en el cual yo puedo ingresar a este contenedor y ver lo que contiene. Fíjense que estoy dentro de la carpeta de trabajo que definí en la imagen. Tengo acá, como hice un copy punto, tengo mi Dockerfile, el package, el server y el Node Modules. Eso se creó cuando eso ya está, digamos, dentro de la imagen. En ese momento es cuando se crea la imagen, queda con todo esto dentro. Por tanto, yo cuando echo a andar mi contenedor, ya está listo, no tengo que compilarlo de nuevo, porque automáticamente hace una copia de la que había en la imagen y levanta el contenedor con toda la librería, las dependencias, todo listo adentro. De ese modo simplemente lo ejecuto. Ahora veamos si está funcionando. Esto me dice que ponen el puerto 5000. Veamos que lo que tenía tiene un endpoint que se llama boundaries. Entonces yo tendría que poder hacer esto. Y dice devolverme a esta. Mi servicio, se fijan, me devuelve esencialmente esto mismo que yo definí acá. Digo, bastante sencillo, pero lo que quiero mostrar es
es lo que hace. Si tengo un endpoint ejecutándose dentro de un contenedor en el puerto 5000 y me devuelve un array de objetos. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Sí. Vemos entonces otro ejemplo, que es un poquito ya lo que cuando empieza a tener esto más sentido y se ve torna más interesante. Y tengo yo fíjense, pues no sé, yo lo he instalado aquí, bueno, lo tengo, digamos, instalado Node, pero podría no haberlo instalado. Lo mismo con Python. Ya. Ahora voy a poner otro contenedor, en otro lenguaje. Es lo mismo. Fíjense, tengo el Dockerfile, tiene la imagen base, en este caso una versión de Python, directorio de trabajo y la ejecución de este servicio, digamos, mediante un comando Python. Hagamos lo mismo que hicimos con el que es este, que tiene es otro REST con un endpoint que se llama Customers, y esto por defecto vale ser el puerto 5000. Así que veamos, hagamos lo mismo que hicimos con el servicio Node, pero ahora con el servicio Python. Entonces vamos a crear nuestra imagen, que la vamos a llamar demo Python. Y se hace lo mismo, va a rescatar la imagen desde Docker.io, ejecuta las instrucciones y crea la imagen. Si hago esto, tengo ahora, además de la imagen inicial, tengo otra que se llama demo Python. Y esta echemos a correr al tiro. También corre en el 5000. Por tanto, yo lo voy a mapear a un puerto externo, a un puerto distinto para poder tener los dos corriendo. Lo voy a dejar en el 5001. ¿Ya? Y vamos a este. Bueno, por defecto va a agarrar latency, no es necesario que lo. Ahora veo que tengo dos contenedores corriendo, uno con el demo Node y otro con el demo Python. Veamos qué es lo que devuelve el demo Python. Yo le dije ejecutar en el 5001. El endpoint era otro, era Customers. Sí, pues ahí tengo el otro servicio con otra tecnología, otro lenguaje corriendo en la misma máquina, sin tener en esencia instalado ni Python ni Node. Pero tengo tanto un servicio Python como un servicio Node corriendo. Y por último, veamos un ejemplo, quizás ustedes estén más acostumbrados, un servicio con Spring Boot. Aquí tengo mi Dockerfile. Lo mismo, aquí parto ahora de una imagen de un JDK. Fíjense que acá lo que está haciendo es copiándome la librería hacia dentro del contenedor. Por lo tanto, yo tengo que tener la librería creada antes. Yo podría crear, similar a como lo hice con Node, copiar, qué sé yo, el código fuente y construirla adentro, o hacerlo por escala, hacer una imagen primero que me compile y después otra imagen que genere el contenedor de ejecución. Pero en este caso, digamos, vamos a partir a partir del jar ya compilado. Exponemos el puerto 8080 porque por default este es un Tomcat y si yo no le cambio el puerto, va a correr en la configuración, digamos, va a correr en el puerto 8080. Y el entry point es la ejecución del jar mediante Java. Entonces esto yo ya lo tenía compilado, no vale la pena que lo compile de nuevo. Así que vamos a ir directo a la creación de la imagen. Entonces vamos a crear este que va a ser demo Spring Boot. Lo mismo, saca la imagen y me copia la carpeta jar que yo ya la tenía creada y crea mi nueva imagen. Entonces ahora yo tengo otra imagen, esta vez una demo Spring Boot y puedo ejecutarla también. Así que vamos a ejecutar un contenedor con esta. O 5002. Luego entre el 8080
y la imagen. Adentro ya. Tiene una Windows y un endpoint que se llama Products. Ahí está. Que se tardó un pelito más que el Python y el Node en ejecutar. Ahora ya no se va a notar, pero la primera vez el Spring Boot es más lento. De hecho, el tiempo de despertar el servicio, por así decirlo. Entonces, eso me lleva a pensar, digamos, que en algunos casos yo pudiese utilizar, dependiendo del caso de negocio, dependiendo de lo que necesite hacer, algunos servicios los puedo ejecutar en Python, que sea porque se necesita que se ejecuten de forma instantánea, muy rápido, y no que quizás el tiempo de Spring Boot me Ay, metí una huevita por ahí. Listo. ¿Se fijan? Entonces yo tengo realmente 3 servicios ejecutándose en diferentes puertos, uno en diferentes lenguajes de programación, y todos me exponen una API REST, por lo cual yo podría hacerlos comunicarlos unos con otros, utilizarlo de una aplicación cliente, de forma dándome lo mismo esencialmente cómo fueron construidos. Y eso es lo que me ayuda a Docker. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Se entiende para qué sirve? ¿Lo habían ocupado? Cualquier cosita ahí, para no sentirme solo. Se entiende, Norma. Vale, ok. Vamos a seguir entonces con la presentación. Bien, vimos entonces, ¿cierto?, que yo para poder construir estos contenedores, por ejemplo, para el desarrollo de microservicios en diferentes lenguajes, puedo utilizar Docker, bueno, para crearlos, para eliminarlos. Podría haber, bueno, algunas cosas no vi, podría haber el estado de ejecución con Docker Stats, en fin. Y todo eso esencialmente de forma manual. Pero claramente eso, digamos, ¿qué pasa si yo tengo muchos microservicios en diferentes proyectos? Tengo 10, 20, 50 microservicios. Claramente hacerlo así como yo lo estaba haciendo sería inviable, ¿cierto? Inmanejable, porque serían demasiado tiempo en la generación, en el despliegue, muy difícil de administrar, ¿ya? Administrar manualmente el estado de ejecución de los servicios cuando el número crece, de acuerdo a las características del proyecto, puede ser muy complejo y casi imposible. Si yo tengo, no sé, exagerando que he sido varios sistemas y en total tengo, no sé, 200 microservicios, no puedo estar administrándolos así a mano. Para resolver esto, necesitamos alguna herramienta que permita administrarlo, ¿ya? Para eso existe Kubernetes. ¿Qué es Kubernetes? Kubernetes es un orquestador de contenedores, ¿ya? Es decir, es una herramienta para gestionar los contenedores y los servicios que se ejecutan adentro de estos contenedores. Existen varios runtime para manejar los contenedores, ¿cierto? Mismo recién Docker, pero también está Containerd y hay otros más, digamos, que hacen esencialmente lo mismo. Y Kubernetes yo puedo utilizar cualquiera de estos container runtime, llamémosle. Como vimos, si tuviéramos una sola máquina, como el ejemplo que yo estaba dando, y un conjunto pequeño de contenedores, es fácil administrarlo. Se lo puedo subir, bajar, ver el estado, no hay problema. Pero si aumentamos la cantidad de máquinas, por ejemplo, la cantidad de proyectos, esto es muy difícil de realizar.
Imaginen un clúster de 10 máquinas con 20 contenedores ejecutándose en cada una. ¿Cómo administramos? ¿Cómo sabemos el estado en el que tienen que estar? ¿Cuántas réplicas tienen que tener? ¿Están arriba? ¿Alguno se cayó? Todas esas cosas. Bueno, Kubernetes nos ayuda a vigilar, organizar y controlar estos contenedores. Kubernetes está observando continuamente. Si algún contenedor falla y se cae, Kubernetes lo elimina y crea uno nuevo. Se mantiene la plataforma resiliente, se mantiene esencialmente mi sistema funcionando. Bueno, Kubernetes proviene de algo interesante, proviene del griego Kubernetes, ¿ya? Que significa piloto. Esta analogía tiene mucho que ver con los contenedores, porque literalmente Kubernetes es como un piloto que maneja un barco donde hay varios contenedores. Imagínense que hay un puerto con varios contenedores arriba, ya Kubernetes es el piloto que me permite manejarlo. Y los contenedores son las aplicaciones. Y un dato interesante es que Kubernetes fue creado por Google, ya en el 2014, por ahí, 2015, y luego lo dejó open source. Está basado Kubernetes en Borg, que Google lo usaba para sus contenedores, y lo liberó en esa época para que finalmente a todo, digamos, y hoy día lo ocupa la competencia esencialmente, pues mismo Amazon, Azure, Red Hat, dentro de OpenShift, todo digamos, internamente usan Kubernetes. Le van agregando cada uno algunas características, algunas cositas, pero todo esencialmente son Kubernetes con algo más. Algunas de las características que tiene Kubernetes son las que vemos acá. Tenemos el Service Discovery. Vimos esto en la sesión de microservicios de hace un tiempo, un par de meses me parece. Los servicios tienen que registrarse en algún lugar, ya para que puedan ser, yo tengo varios, digamos, para que puedan ser utilizados por otros servicios. Vimos que en Spring Boot, ¿cierto? Teníamos el Eureka con Spring Cloud, digamos, el servicio Eureka. Pero ¿qué pasa con otros lenguajes? Como que vimos recién ahora, teníamos el de Python, uno con Node, que no tienen esas librerías, por así decirlo, ¿ya? Sobre todo si queremos mezclar, porque queremos mezclar diferentes tecnologías, diferentes lenguajes. Bueno, Kubernetes incluye un componente para el registro, tanto ya no es necesario, digamos, hacerlo así. Si yo tengo Spring Boot, lo que hago esencialmente, en vez de crear no necesito desplegar una Eureka, lo que hago es que conecto mi servicio hacia el Discovery de Kubernetes. Ya hago la referencia de la librería hacia Kubernetes en vez de hacerla hacia un servicio de Discovery propio. Entonces, Kubernetes es el que tiene un componente de registro y, obviamente, posterior descubrimiento de los servicios. Entonces, se registra cualquier servicio, independiente del lenguaje, y la petición esencialmente se realiza a un solo punto. Kubernetes también maneja los rollouts de las aplicaciones para las actualizaciones de nuevas versiones. Y lo importante es que sin pérdida de continuidad operativa, es decir, esencialmente yo despliego una nueva versión y una vez que esta versión ya está, este pod, ¿cómo se llama?, está ejecutándose, ahí recién el otro se baja. Por lo tanto, yo no pierdo la operación, digamos, se mantiene arriba siempre el servicio que esté ejecutando. Y también se maneja el rollback. Otra cosa que hace Kubernetes es optimizar los recursos en los nodos, ¿ya? Veremos en unos slides después que Kubernetes está conformado por varios nodos, ¿ya? Y el mismo Kubernetes en sí decide sobre qué nodo desplegar un nuevo contenedor. Elige el nodo más adecuado de acuerdo a los recursos disponibles o a configuraciones predeterminadas que yo pueda tener. Si puedo tener un clúster grande, Kubernetes, dependiendo de la arquitectura y las definiciones, yo voy a tener varios clústeres distintos, por ejemplo, para diferentes ambientes, que seguramente es diferentes proyectos, diferentes ambientes, pero ambientes me refiero a ambientes de producción, ambientes de desarrollo, ambientes de test. Podría tener distintos clústeres, o podría tener uno más grande, por así decirlo, y separar a nivel de proyectos los distintos, y con etiquetas, los diferentes nodos, esencialmente. Sería un clúster más grande y internamente defino qué nodos son para hacer qué. Y eso lo podría hacer, digamos, con configuraciones, para que después que uno decida, de acuerdo a lo que le llega, dónde lanzar el nuevo contenedor. También tiene características como de autocuidado, digamos. Se puede definir parámetros para definir la salud, el uso de CPU, la memoria, los tiempos de respuesta, y de acuerdo a eso, que si uno puede definir umbrales, que si después del, no sé, pues si yo sobrepaso
en algún momento el 75% de uso de CPU, entonces levántame una instancia al ladito, para que, digamos, para, en este caso, balancear la carga. O, de acuerdo a otra condición, puede ser levantar una, reiniciar otra, y así, para hacer autoescalamiento. Autoescalamiento horizontal, esencialmente. Bien. Veamos ahora, digamos, los componentes de la arquitectura de Kubernetes, ¿ya? Hay dos componentes principales, digamos, son varios, cada uno de ellos tiene varios componentes adentro, pero esencialmente son dos los principales. Uno es el master, o los master, digamos, que puede tener, si yo tengo alta disponibilidad, ¿cierto? Pero definémoslo como que existe el master, que es donde se procesan las instrucciones. Ya el master esencialmente no ejecuta la carga, sino que procesa las instrucciones para después se ejecuten en los workers. El master es el centro de operaciones que controla los nodos, ¿ya? Es como, vimos hace un rato la analogía del puerto, como el centro de control del puerto, ¿ya? Como dije, ¿cierto? En caso de alta disponibilidad, uno puede tener varios máster finalmente que están sincronizados. Y algo importante ahí es que tienen que ser cantidades impares, porque para que se funcione correctamente, digamos, por recomendaciones, o es decir, si yo tengo uno, claramente no tengo alta disponibilidad, pero si tengo dos, tampoco la tengo. Tengo que tener tres, ¿ya? Eso es un dato importante que después podremos profundizar si alguien de ustedes quiere levantar su propio clúster. Bueno, y el segundo componente principal son los nodos o workers, que son esencialmente las máquinas, como el nombre lo dice, que trabajan, ¿cierto? En las cuales se ejecutan, se despliegan y se ejecutan los contenedores. ¿Se entiende la separación entre el master y los workers? Sí, creo que sí. Sí, bien. Dentro del master tenemos los siguientes componentes. Existe un API server, ¿ya? Que permite esencialmente interactuar con Kubernetes desde el exterior. Si yo cuando ejecuto comandos desde algún administrador web o desde la API, digamos, esencialmente el cliente, el QSTL, esencialmente me conecto a esta API de Kubernetes, ¿ya? Es a través de esta API que le damos la instrucción nosotros de desplegar un contenedor. El comando, el QSTL, interactúa con esta API y ejecuta los comandos Kubernetes necesarios. ¿Ya? Parecido un poquito al comando Docker que vimos hace un rato, es lo mismo. Digamos, hay un cliente que se conecta a una API que se conecta al servicio. En este caso el API server es esa API. Otro componente es el scheduler. El scheduler se encarga de determinar en qué nodo poner el contenedor. Como vimos, si yo puedo tener varios workers, obviamente en temas en producción tengo que tener varios, uno solo no me sirve. Y de acuerdo a las solicitudes que llegan a la API, considera los recursos solicitados, la disponibilidad de nodos, las configuraciones. El scheduler es el que se encarga de hacer eso. Y esto puede pasar, digamos, si por alguna razón el pod no puede ser desplegado por algún problema de recursos de ese momento, por CPU, por memoria, lo que sea, lo deja en un estado pendiente y lo reintenta más tarde hasta que lo logre colocar. Y ahí uno puede definir también umbrales, digamos, y alertas si es que no se logra después de un tiempo determinado realmente desplegar. Otro componente que tenemos es el controller, ¿ya? Que en realidad son varios. Existen varios encargados de mantener las réplicas corriendo, otro de monitorear la red, variar las credenciales. Tenemos controlador de nodos, de replicación, de endpoints, de tokens y varios más. Y aquí viene algo importante. Digamos, hay un componente que es el etcd, que es una base de datos clave de valor que se encarga de almacenar todas las configuraciones, los datos, el estado, las versiones, ¿ya? Mediante los registros de información que están almacenados en etcd. Es que podemos, por ejemplo, realizar el rollback a alguna versión anterior, si por ejemplo la versión 2 a la 1, en caso de algún error. etcd que sabe, digamos, cuál es el estado de las configuraciones para volver a esa versión sin inconveniente. Es como una base de datos esencialmente que va guardando toda la información y está replicada, digamos, cuando yo tengo en alta disponibilidad, esencialmente se sincroniza este etcd entre todos los másteres. Algo importante es que todo esto, digamos, que les estoy mencionando ocurre internamente. Es decir, ustedes, para efectos de desarrollo, quizás no es necesario que sepan esto,
pero para mí, digamos, es importante de repente saber cómo funcionan las cosas para sacar el máximo provecho. Que ustedes sepan, digamos, qué es lo que, cuando hacen un despliegue en un cluster Kubernetes, qué es lo que ocurre adentro, porque así pueden determinar de repente, darse cuenta de dónde puede haber un posible error. Puede estar un error que ha sido, si no se despliega en cierto tiempo, podrían ir a ver el logs y ver que el scheduler, por ejemplo, no logró hacerlo porque faltaron recursos. Entonces ustedes podrían más rápido ir llegando a algún error sabiendo cómo funciona por dentro. Vemos ahora el worker o los workers, ¿ya? Cada worker está compuesto por el servicio QL, un kube-proxy, el container runtime y, bueno, y los pods que se ejecutan, digamos. Dentro de los pods, los contenedores para enlazarlo con el ejemplo o lo que vimos antes. El kubelet es la puerta de comunicación que hay entre el máster y los nodos. A través de kubelet se comunica, ¿ya? Es un agente que se ejecuta en cada nodo del clúster y se asegura que el nodo esté funcionando. Es un servicio que está continuamente corriendo. Por un lado recibe las instrucciones desde el máster para desplegar los contenedores, es decir, al kubelet le llega, oye, despliega esto, y por otro lado envía información de estado al máster, con lo cual el máster conoce el estado del nodo en todo momento. Luego tenemos el kube-proxy, que es el que se encarga de mantener las reglas de red para reenviar las conexiones. El kube-proxy es el que sabe adentro qué es lo que hay y hacia dónde tiene que dirigir cierta petición cuando le llega desde afuera al nodo. Luego tenemos el runtime, que es Docker, digamos, que es Docker propiamente tal, o puede ser Containerd o algún otro. Y finalmente los pods. ¿Y qué son los pods? Esencialmente son los contenedores, pero con un nivel de abstracción un poquito mayor, digamos, tienen más cosas. En el pod, digamos, aparte hay configuraciones, qué sé yo, de la persistencia de disco, de configuraciones. Es más que un contenedor, por así decirlo. Incluye mucha más información. Es la unidad mínima de funcionamiento en Kubernetes. Ya podría ser dentro, de hecho, podría tener yo más de un contenedor, quizás, por alguna razón, dentro de un mismo pod. Bien. ¿Alguna duda hasta acá de lo que es Kubernetes? No. Todo bien. Vale. Bueno. Ustedes podrían, digamos, de repente hacer ejercicios con Kubernetes, puede ser un poco más complicado, puede ser complejo de instalar. Existen algunas opciones, bueno, en la nube, algunos componentes que podrían utilizar. También existe Minikube, Micro K8S, pero en particular para efectos de pruebas, ahora no, digamos, por tiempo, aunque ya pasamos bien, pero no preparé un laboratorio de Kubernetes. Pero ustedes podrían instalarlo localmente y hacer algunos ejercicios, digamos. Aquí voy a hacer el ejercicio, va a quedar en la PPT. Este clúster, no les explico de qué se trata, es un clúster como liviano, por así decirlo, que es K3S, ¿ya? En Kubernetes uno lo conoce como K8S, y el 8 viene de porque una K, vienen 8 letras y después la S, por eso es el 8, por si no sabían. Bueno, hay otro que pusieron K3S, que es como un mini Kubernetes, por así decirlo, que se ocupa generalmente, o cuál es la recomendación cuando uno tiene, qué sé yo, un clúster Kubernetes grande, ya sea un premise, y quizás tiene otro clúster en la nube, en fin. Y cuando yo necesito hacer cosas pequeñas que quizás me comuniquen estos servicios, se recomienda usar K3S, o de hecho hasta en dispositivos IoT se puede usar. Es un clúster bastante pequeñito, pero que permite hacer pruebas para entrenarse. Entonces acá yo les voy a dejar vamos a hacer el ejercicio de la instalación del clúster, pero después ustedes, digamos, pueden hacer ejercicios para ya ejecutar y desplegar componentes adentro. Entonces voy a compartir de nuevo mi terminal.
y veamos entonces el copy paste del comando. Este es esencialmente es esta versión, la que les vamos a instalar, es como si fuese así, una simulación dentro de la simulación. Ya lo que hace es instalar un cluster Kubernetes dentro de Docker. ¿Ya? Eso se me genera dos máquinas que esencialmente un cluster Kubernetes, pero como contenedores dentro del mismo Docker que yo ya tengo instalado. Y después adentro esto tiene un container D. Y me falla que yo había instalado ya este comando. Entonces, con este comando, a través de cluster, estoy creando mi cluster Kubernetes. Fíjense que va a ser muy, muy rapidito porque lo único que necesitan tener instalado es Docker. Entonces, se evitan, digamos, problemas de recursos que hay de repente con Minikube, algunos requisitos de memoria que a veces son difíciles de cumplir. Con este lo van a poder instalar y no creo que no tengan algún problema, digamos. Salvo que después quieran ejecutar alguna carga de trabajo muy pesada, digamos, probablemente ahí no les sirve, pero para efectos de laboratorio y probar cositas chicas, esto les sirve de más. Fíjense que todo lo que está haciendo, está creando el cluster, me crean los nodos, los agentes. Con eso ya se creó el cluster. Entonces con el comando kubectl, me conecté el cluster, que puede ser equivalente a si me hubiese conectado un cluster Kubernetes en la nube, donde sea, y puedo ver la información de mi cluster. Entonces, no va a ver nada, pero es solo para demostrarles que se puede instalar así. Así que es un cluster ejecutándose. Todos los comandos de Kubernetes, digamos, válidos, lo que tiene son, el mismo servicio del cluster corriendo, y tiene los nodos, que esencialmente crea un nodo dentro de Docker. Si me voy a Docker y veo que está corriendo, bueno, están corriendo los servicios que creamos hace un rato para la demo de contenedor, pero fíjense que acá tengo dos más, que es un balanceador y el cluster probablemente tal. Entonces con esto ustedes pueden esencialmente simular un clúster en su equipo y hacer despliegues de pod y hacer proyectos. Así que no sé si lo conocían, si no lo conocían, digamos, espero que les sirva. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Hola, por acá David. Hola David. Sí, comentar también que para instalar Kubernetes hay una herramienta para los que tienen acceso a alguna nube o algún cloud. Hay una herramienta que se llama Kops que también permite instalar en Amazon, por si uno quiere también hacer esto mismo, digamos, en un entorno más complejo quizás como la mía. Vale, muchas gracias, David. Vale. Efectivamente, existen formas de instalar. Ustedes también pueden crearlo en Amazon o Google. También hay en Google, en Amazon no sé si es un equivalente, pero en Google hay un autopilot que esencialmente ustedes pueden desplegar pods. Y Google, digamos, hay un clúster como interno que no necesitan definirlo, sino que simplemente tira los pods, con lo cual también sirve para practicar. El ejemplo de K3S, ¿por qué me gusta a mí? Porque se fijan, yo lo instalé en cuánto demoré, no sé, 1 minuto, y se instaló y queda listo. Digamos, esa es la gracia. Digamos, no necesitan, lo pueden instalar en su equipo, en su laptop, y les va a funcionar. Entonces, esa es la gracia que tiene. Bien. Existía otro tema que queríamos tratar en esta sesión, pero por temas de tiempo, vamos a hacer una modificación en alguna sesión futura, que era Istio. Que Istio esencialmente es un service mesh para poder hacer análisis de cómo se están comportando finalmente mis microservicios y la comunicación y el tráfico para poder detectar cuellos de botella, errores y cosas así.
pero por el tiempo necesario, en algún minuto de la planificación ahí cometimos un error, la definición de tiempo, digamos, que hubieran quedado como 20 minutos para verlo, con lo cual no era suficiente. Entonces, en una sesión futura vamos a incorporarlo. Ahí vamos a ver en qué momento vamos a revisar Istio, para los que, digamos, después les vamos a informar en qué sesión lo vamos a incorporar. Así que, si no hay más preguntas, esencialmente sería todo por esta sesión. Así que, no sé, si nadie más tiene preguntas, estamos ok. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Los esperamos entonces en octubre y gracias por su atención y por su interés. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.